Una cosa es hablar de project, que es la aplicación en sí, y otra cosa es hablar de proyecto. Lo que hoy día vamos a ver en base a la clase del día de hoy es a proyecto, pero en base a lo del anterior, la diapositiva y el video que se grabó fue en base a lo que era project. ¿Por qué se utiliza? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué ventajas trae? ¿Hay algún programa, alguna aplicación que se le parezca? Es igual como trabajar con un calendario, sí, no. Entonces vimos más que todos esos puntos. Entonces, el resumen de qué es Project en sí, lo coloqué en la primera diapositiva, de las cuales les comenté. ¿Qué tal, Malu? Buenas noches. De las cuales les comenté que la palabra gestionar es la que más sobresale de todo. Porque lo que nosotros hacemos acá en Project es gestionar. ¿Y qué gestionamos? Gestionamos recursos, gestionamos personas, gestionamos tareas. Prácticamente todo lo que hacemos aquí es gestionar. ¿Con qué finalidad? ¿O por qué podemos utilizar Project? Para transformar ideas, permitir creación, mejorar los proyectos, reducir los plazos. Justo en esa clase les comenté varios ejemplos en los cuales uno puede reducir, si uno elabora bien su proyecto plasmado en la aplicación, puede reducir el plazo, puede reducir no solamente el tiempo, sino también en el tema del dinero, los recursos, ya que no es lo mismo. Y les comenté un caso muy puntual en el cual yo estaba trabajando en Trujillo, estaba trabajando con Drywall, con mi hermano, y mi hermano, bueno, era el jefe, por llamarlo así, en las cuales se ausentó unos días en el trabajo de Trujillo, ya que tenía que volver a Lima y no tuvimos prácticamente una dirección. Y prácticamente se perdió tiempo, se perdió, creo que fue un par de días, los recursos de la misma manera. Y eso sucede cuando no hay una dirección. Entonces, hubiera sido distinto si hubiera tenido una hoja de ruta. Ahora, la hoja de ruta no es en sí la finalidad de Project, sino es una parte, diría. Es solamente una parte, tener una hoja de ruta. ¿Qué es una hoja de ruta? A ver, les voy a mostrar una imagen de una hoja de ruta. Esta creo que fue la que mostré en la clase pasada. A ver, un momento. A ver. Sí, ya la había activado, gracias. Ah, no, sí. Sí, sí estaba activado. Gracias, Melu, por recordar. Ya, decía de la hoja de ruta. Esta es la hoja de ruta que mostré en esa clase, la clase pasada, en las cuales solamente se muestra lo que va a suceder en tal año. Ya, pues es una hoja de ruta muy así, muy amplia, ya que empezó en el 2014 y termina el próximo año. En nuestro caso es algo similar, porque ya cuando ingresemos a Project, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, ya que probablemente sea la primera vez que ven la aplicación. No se dejen engañar por el color verde, parece Excel, pero acá se trabaja totalmente distinto. Sí, esto ya en una clase les voy a mostrar las partes, pero más o menos para que vayan identificando lo que uno puede elaborar acá. Que está dividido en dos partes en sí, que es el calendario, la parte del lado derecho, y las tareas o actividades en el lado izquierdo. Son las dos partes más importantes de la aplicación. Entonces, similar aquí, solo que acá bueno, es otro diseño de parte de la hoja de ruta. ¿Qué más nos permite hacer el Project? Detectar vulnerabilidades, administrar, como ya comenté, los recursos para poder hacerlo de una manera mucho más eficiente y que se reduzca ese punto. Otro punto importante que mencioné para resumirlo fue... Uy, no lo guardé, creo que no. Ya no. Que era con respecto a los dos puntos importantes en los cuales estaba basado Project, que nos iba a facilitar, que era el aspecto de tiempo y el aspecto económico, en el aspecto de dinero. Esos son los dos puntos más importantes de los cuales está basado. Ahora, toda esta información eh, no es una información que se haya sacado de internet. Como lo comenté, todo lo que estamos viendo está basado en el PMBOK. Ahí le voy a mostrar. ¿Y qué es el PMBOK? De repente nuevamente se preguntarán. El PMBOK es como la Biblia. Es como la Biblia para los directores o gestionadores de un proyecto. Toda persona que de repente quiera aspirar a un cargo de gerente, de administrador, cargos altos, que prácticamente más allá de las habilidades de ser un líder, la parte ya de conocimiento tiene que manejar sí o sí
esta guía, en las cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es prácticamente un libro de cabecera para alguien que es un ejecutivo, un gerente general, un gerente, tiene que conocer sí o sí, ya que prácticamente lo que hacen es gestionar proyectos. Entonces desde aquí estoy sacando la información. Obviamente no vamos a ver todo el libro porque no es amplio por esa perspectiva, pero vamos a ver las cosas necesarias relacionadas a Project. O sea, no relacionadas tanto al proyecto, sino el curso es más relacionado a Project, a cómo se utiliza. Pero como comenté en la clase anterior, ambos van de la mano, de cierta manera. Porque no tendría sentido que yo ingrese directo acá, les diga primera clase, las partes, qué van a hacer y lograr algo, pero si no tienen una base, no entienden cuál es la finalidad de utilizar esto o para qué me podría servir. Entonces es por eso que estamos empezando por esta parte de la parte teórica, del por qué, cómo se elabora un proyecto, de los cuales les comenté que yo lo iba a centrar o iba a estar más generado en base a emprendimiento, ya que emprendimiento tiene un montón de técnicas, de las cuales voy a utilizar solamente una, que es el Design Thinking, que es una técnica que está basada en fases, muy similar a como lo plantea el PMBOK, solo que el PMBOK le coloca otros nombres, pero son casi idénticas las fases que tiene un proyecto. Entonces, más o menos ese es el resumen de la primera clase. El resto fue sobre calendarios, herramientas más utilizadas, de las cuales ruta crítica, control de proyecto, sobrecarga de recursos, diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt es la vista principal que nosotros utilizamos. Esta forma de dividir project se le llama diagrama de Gantt, de las cuales esta es solamente una de las vistas. Y ahí tiene su título, ahí como pueden ver, solo que está en otra orientación, dice diagrama de Gantt. Pero no solamente tiene esa vista, solo que esa es la principal. Diagrama de Gantt, calendario, de repente, hoja de tareas, de recursos, tiene un montón, todavía no lo vamos a ver. Pero esta forma de dividir así, no es que se le haya ocurrido a la aplicación, sino que lo está tomando de ese personaje. Que lo vamos a repasar la siguiente clase todavía, que ya es ya netamente la aplicación. Entonces esto se le llama diagrama de Gantt. ¿Por qué está dividido así? No es porque ese personaje lo dividió así. Y entonces ahí para que repasen, ya esto es de la clase anterior. Ahora, con respecto a lo del día de hoy, ahora sí pasamos a lo de hoy día. Empezamos viendo la introducción a gestión de proyectos. Sí, mamá. Ya, gestión de proyectos. Yo creo que eso se va a escuchar en el audio, la grabación creo. Ya, ¿qué es un proyecto? Dicen, un proyecto es una actividad planificada a priori, orientada a la consecución de unos objetivos de manera eficiente. Ya. Palabras que resalten acá. Planificación. ¿Y qué se refiere a priori? O sea, antes de empezar a elaborar el proyecto se tiene que hacer una planificación. O sea, no es que uno elabora un proyecto y ya de frente se va a la acción. Cosa que recuerdo cuando yo trabajaba, yo era así como cualquier trabajador bastante impulsivo. O sea, quería hacer algo y ya empezaba a hacerlo. Pero ya los maestros saben que primero hay que dibujar, hacer algo. Les comento esto porque cuando comencé a trabajar con lo del drywall, yo, uno que quiere hacerlo todo rápido, yo en mi cabeza veía, si iba a ser así, así, y ya quería hacerlo. Pero luego mi papá y mi hermano me decían que no, primero tenía que hacer eso. Y tenían razón, ya que si yo lo hubiera hecho así de cierta manera la champa, hacía por hacerlo rápido, hubiera salido mal. Entonces es por eso que se tiene que primero planificar. Entonces eso se refiere a la parte de a priori, orientada a la consecución de unos objetivos de manera eficiente. Ya que acá nosotros lo que vamos a hacer es dividir tareas pequeñas a su mínima expresión. O sea, las tareas las tenemos que desglosar hasta tareas muy simples para poder ver las relaciones que hay en las tareas. Ya que acá las tareas tienen relaciones. Es un poco raro, pero tienen relaciones, de las cuales hay varios tipos. ¿Qué más? Dice, un proyecto suele estar comprendido por una fecha de inicio, una serie de etapas, esa parte la voy a subrayar, intermediarias y un fin. Así como dice la canción de Héctor Lavoe, todo tiene su final.
Aunque algunos proyectos, como pueden ver en la actualidad, hasta ahora no tienen fin. Por ejemplo, acá en San Juan, que podría decir una pista. Creo que hasta ahora no terminan, siguen en la avenida Pedro Miota, creo que siguen trabajando una parte. Y hay otros proyectos que hasta los dejan y tienen años y años y nunca los terminan. Pero en condiciones normales, todo proyecto tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. Que además también tiene que estar dividido en etapas. Y la palabra que resalta acá es la palabra de alcance, que les comenté que era la palabra que más iba a repetir. Alcance. ¿Qué se refiere al alcance? Se refiere de cierta manera a la magnitud del proyecto. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un proyecto que elaborar un cuartito que elaborar todo un edificio. No es lo mismo de repente hacer una pista que hacer toda una carretera. Entonces obviamente para eso va a existir distintos tipos de técnicas o metodologías, que es lo que vamos a ver hoy día también. ¿Qué metodología conviene cuando el proyecto es pequeño o cuando el proyecto es grande? Obviamente no vamos a repasar la de proyecto grande porque no tiene que ver tanto con el tema. ¿Qué es un proyecto grande? Proyectos que demoran más de medio año. Puede durar un año, dos, tres, para adelante. Entonces ese tipo de proyectos requiere otra metodología. Proyectos pequeños requieren otro tipo de metodología que ya también vamos a repasar. Entonces ahí está resumido lo del día de lo de las. ¿Qué tal, Marisol? Está resumido lo de qué es un proyecto. Acá también coloqué la relación con dependencia, que se refiere a las tareas. Todas las tareas van a tener una relación. Todas las tareas van a relacionar, pero de distinta manera. ¿Y por qué acá coloqué en paralelo? ¿Qué tal, buenas noches? ¿Por qué coloqué en paralelo? Porque va a haber tareas que necesariamente tiene que terminar una para empezar otra, como también van a haber tareas que pueden llevarse a la par. Un ejemplo puntual, por ejemplo, en el ámbito de la comida. Por ejemplo, si uno está cocinando puede hervir el agua y a la vez puede estar friendo un huevo, por decir. Son dos tareas que están en paralelo. Pero ¿qué pasaría si fuera la preparación de un tallarín? Por ejemplo, en el tallarín, si no me equivoco, no soy mucho de cocina, no soy un experto, pero que primero hay que hervir el agua tiene que estar hervida para recién poder colocar ahí el tallarín para que termine su proceso de cocción. Entonces, en ese caso, no pueden ir a la par, sino tiene que primero terminar una necesariamente para que pueda empezar otra tarea. Muy similar a una carrera de vallas, en las cuales va uno corriendo, llega a un punto y sigue la otra persona. Entonces, ahí ya les mencioné al menos dos tipos, las que son en paralelo y las que tiene que terminar una para que inicie otra. ¿Cuál es la mejor metodología de gestión de proyectos? Ya que ya les comenté que va a haber metodologías. Dice, todas las metodologías de gestión de proyectos se rigen básicamente por dos aspectos. Alcanzar el mejor estado de procesos de manera constante y al mismo tiempo tener la posibilidad de optimizar sus resultados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que todas las metodologías en forma general van a buscar lo mismo, pero que van a estar divididas en los que comenté, el alcance, ya que partiendo del alcance del proyecto, que se refiere a qué va a llegar, como que ya comenté, no es lo mismo hacer una pista que hacer toda una carretera, no es lo mismo hacer un cuarto que hacer todo un edificio, y ni qué decir los famosos hoteles, moteles que son edificios de más de, ¿cuánto? 4 pisos, 5 pisos. Entonces no es lo mismo que hacer un cuartito. Siguiente. Dice, ahora bien, también es preciso aclarar que las metodologías no son idóneas en todos los casos. Por eso comenté, en las cuales si el alcance del proyecto es muy amplio, entonces para ese caso probablemente una metodología no te vaya a servir y tengas que requerir a otra y viceversa. Entonces por eso es que menciona que no todas son idóneas para todos los casos. Los proyectos tienen distinta naturaleza y por ello requieren estrategias de implementación que respondan a sus objetivos específicos, ya que dentro de las estrategias también va a tener un grado de importancia, ya sea con los recursos, ya sea con los recursos humanos, ya sea con los recursos netamente materiales. Les comenté que había tres tipos de recursos que se manejan acá en Project: los humanos,
los terrícolas nosotros, los materiales, llámese de repente cemento, ladrillos, y también ingresa en ese grupo por materiales un taladro, un esmeril. Les comento eso ya que yo estoy bien familiarizado con ese tipo de material. Y termina diciendo, o dicho de otro modo, la mejor metodología de gestión de proyectos es la que responde a las necesidades de cada proceso en todos los aspectos. Y esta es prácticamente la síntesis de las otras dos figuras. La mejor metodología de gestión es la que responde a las necesidades de cada proceso en todos los aspectos, ya que dependiendo de su alcance, vamos a ver qué necesidades tiene, como algún otro proyecto va a tener otro tipo de necesidades. Ahora la pregunta del millón, ¿cuáles son esas dichosas metodologías? A ver, vamos a ver. Ya, hay 4 tipos de metodologías, y bueno, acá yo lo había adelantado acá, esto de acá, debería estar así. La tradicional, la que han visto desde tiempos inmemoriales, Prince2, cadena crítica y ágil. Son 4 metodologías que están planteadas en el PMBOK y de las cuales las 4 se utilizan. Solo que, nuevamente menciono, va a depender del alcance del proyecto. Entonces, para simplificarlo un poco, en nuestro caso, ¿qué metodología vamos a utilizar? La tradicional. Le voy a comentar por qué. También existe Prince2, cadena crítica. Mira, y cadena crítica se parece un poco a la herramienta que vamos a ver dentro de la aplicación. Por eso comenté que hay una diferencia entre project, que se refiere a la aplicación, y proyecto, que ya es en amplio general, un proyecto en sí. Esto que dice cadena crítica se refiere a un proyecto. Pero dentro de project hay una herramienta que tiene un nombre similar, que se llama ruta crítica. No confundan los dos términos. Cadena crítica es una metodología y tarea crítica es una herramienta. Disculpen un momento que termine de pasar el camioncito de basura. Siempre pasa esta hora. Ay. Ya, al menos no pasan los que venden fruta o verdura a esta hora, menos mal. Solamente bien puntual el camioncito ese. Y entonces mencionaba, hay 4 tipos de metodologías que plantea el PMBOK, de las cuales vamos a utilizar la manera tradicional, que es la manera en cascada. Prince2 no voy a mencionar porque es más complejo, cadena crítica tampoco, y ágiles se la voy a mencionar porque es como la contraparte de la tradicional. Y que tiene que ver cuando los proyectos son de un alcance muy amplio. Cuando los proyectos son de un alcance muy amplio, ahí es de tipo ágil. ¿Y por qué se utiliza el de tipo ágil en ese tipo de contextos? Porque si el proyecto es muy amplio, a ver, por dar un ejemplo, a ver, vamos a crear una nueva diapositiva. Vamos a ver la imagen. Mejor. Ya supongamos que el proyecto de aquí va a durar, por ejemplo, 2 semanas. Y este proyecto de aquí va a durar. Voy a colocar acá proyecto. Proyecto. Y por acá también voy a colocar proyecto. ¿Qué diferencia tiene ese primer proyecto con el otro que va a durar, vamos a ponerle 20 años? Similar a un proyecto que hizo Brasil cuando cambió la capital. ¿Sí? ¿Saben? Brasil cambió su capital, que estaba primero en un lugar y luego estaba en otro. Si no me equivoco, estaba en Río de Janeiro y lo cambió a Brasilia. Ya ese tipo de proyectos ya fue obviamente un megaproyecto que duró, si no me equivoco, duró aproximadamente 20 años, la cual les hizo una inversión totalmente millonaria. Y para 20 años tienen que haber pasado varios presidentes, pero ya estaba planteado que se tenía que hacer. Es como por decir que acá en Perú la capital sea un departamento que está en el norte, para descentralizarlo. Algo similar hizo Brasil, ya que todo estaba concentrado en Río de Janeiro. Entonces, ¿qué hizo? Lo descentralizó y cambió de capital. Más o menos algo similar como para que lo entienda mejor. Ya, entonces decía, un proyecto chiquito puede ser un proyecto de 2 semanas, un día, dependiendo.
Y acá un proyecto de 20 años obviamente es mucho más amplio. Entonces, la técnica tradicional, ¿sí? La metodología tradicional, por su propio nombre que dice que una tarea tiene que terminar para que luego empiece otra, aquí me va a funcionar, porque el tiempo que va a demandar es aquí es cortito. Pero en cambio, en este caso, que son 20 años, sería mucho tiempo para poder recién comenzar a evaluar o poder saber qué cambios o diferencias han habido. Entonces aquí lo que hace la técnica de Agile o la metodología Agile es dividir ese proyecto en pequeños grupos. O sea que si antes estaba así, ahora va a estar así. Y divide todo ese proyecto en mini proyectos, más no en tareas. Una cosa son las tareas o actividades y otra cosa ya es dividirlo en proyectos. Ya como comentaba, obviamente esto no lo vamos a ver porque no vamos a trabajar proyectos de tan alcance que tengan que dividirse de esta manera, como por decir que cada uno son aproximadamente 2 años o 3 años, hasta que en total da 20. ¿Para qué? ¿Por qué lo divide de esta manera? Porque evaluar todo lo que ha sucedido durante 20 años es mucho tiempo, es decir, 10, 5 años. En cambio, sería mejor evaluarlo cada un periodo de tiempo. En cambio, en este caso no me afectaría nada porque 2 semanas es relativamente corto. Entonces ahí me funcionaría una metodología en la cual aquí esa metodología tradicional no me funcionaría. O sea, se podría aplicar sí, pero existe otra que es mejor. Entonces, obviamente por cuestiones de siempre querer lo mejor o aplicar lo más efectivo, siempre vamos a escoger acá la metodología de ágil. Entonces ahí por darles un ejemplo. Las otras dos son un poco más complicadas de explicar, por eso que lo voy a dejar y no lo vamos a ver tampoco en el curso. Pero se lo dejo para que de repente quieran por su propia cuenta investigar un poco más. Ahí está. Se llama Prince 2, así tal cual, Prince 2. Y la otra se llama cadena crítica. Ágil que aparte además es una metodología más moderna diría. Ya que, ya que no tiene tanto tiempo en el PMBOK. De las ediciones que ha tenido, si no me equivoco, se ha integrado en la anterior. Estamos en la sexta, creo. En la versión anterior recién se agregó este apartado de esta metodología de Ágil, ya que antes habían las tres nada más. Y por eso casi siempre se utilizaba la tradicional. Bueno, sigamos viendo. Modelos de gestión. Y ahí coloqué una palabrita que dice waterfall, que es la tradicional, que es justo la que les comenté que vamos a ver. ¿Qué se refiere a waterfall? Se refiere en cascada. Ahora lo voy a cambiar si quieren para que lo entiendan mejor. Cascada. Dice, el objetivo de esta metodología es la división del proyecto en fases y la ejecución de los labores en forma encadenada. ¿Qué se refiere a encadenada? Que necesariamente todas las tareas van a estar relacionadas. No van a haber tareas que estén libres, o sea, por su cuenta, sino todas tienen que estar juntas. Como por ejemplo, diría, a ver, un ejemplo. Bueno, recuerdo que cuando visitaba el colegio de mi mamá, que trabajaba en inicial y a los niños los sacaban a pasear por las calles, todos tenían que estar de la mano. Algo similar, acá todas las tareas tienen que estar relacionadas, más no sueltas. Luego, cada fase superada supone la consecución de un objetivo parcial. Sus elementos esenciales son iniciación, planificación, ejecución, monitorización y cierre de proyecto. Esos son los elementos, ahí lo voy a subrayar, son los elementos iniciales bajo esta técnica o bajo este modelo de gestión, que es el modelo tradicional. Nuevamente menciono que es el único que vamos a ver. ¿Está bien? El tradicional. Iniciación, planificación, ejecución, monitorización y cierre de proyecto. Prácticamente es como si lo queremos hacer un paralelismo, sería como las etapas de la vida. Nacer, crecer, casarse, tener hijos. Bueno, y morir obviamente. Entonces acá algo similar. Iniciación, planificar, ejecución y cierre de proyecto. Entonces, ese es el modelo en cascada. Y dice, ¿qué es el modelo en cascada del waterfall? Es un procedimiento lineal que se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en sucesivas fases de proyecto. Acá hay otra palabra clave, lineal. ¿Qué se entiende por lineal? Que todo va a tener una secuencia obviamente de uno después de otro, muy similar a la imagen que les voy a mostrar después, que es esta de aquí.
Entonces esto se refiere que va a ser de manera lineal, ya que hay otros tipos, las otras teorías manejan otro tipo de perspectiva, pero en este caso las que nosotros vamos a ver es la netamente lineal, ya que dice se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en sucesivas fases de proyecto. Al contrario que en los modelos iterativos, cada una de estas fases se ejecutan tan solo una vez. O sea, que las tareas solamente empieza, termina y ya, ahí quedó la tarea. Los resultados de cada una de las fases sirven como hipótesis de partida para el siguiente. Bueno, lo que se refiere al ámbito de evaluación, de cómo culminó esa tarea para poder continuar la otra. Pero siempre, todas las tareas van a estar relacionadas. Inicia una, termina, culmina y recién puede iniciar otra. Entonces ahí está el modelo en cascada que no es de ahora, miren, es de 1969. Y es un modelo muy antiguo. En este caso la imagen que estoy utilizando es de la metodología en cascada que primero inició en el ámbito de la informática, donde fue al comienzo aplicado, luego ya se aplicó para otro tipo de contextos, pero así se aplicó en la época en la cual comenzaron a abundar las aplicaciones informáticas. Por eso que dice IBM. También en IBM se inició este tipo de modelo, o al menos ahí fue su concepción. Ahí dio a la luz, nació, dijo, guau, como bebito. Bueno, una broma. Ahí inició. En las cuales lo dividió de esta manera: requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Ya, pero estas son las partes en base a un proyecto que está basado en el ámbito informático. Y así es como se planteó al comienzo. Y en la actualidad ya usa otros términos, pero de cierta manera conservan los mismos pasos. Requisitos se refiere ya a la época la etapa de como hacer una lista de materiales. Diseño ya se refiere a la parte de planificación. Implementación ya una vez que ya teniendo los requisitos que vamos a elaborar, verificar ya luego de que se ha elaborado, ver si funciona. Y mantenimiento ya se refiere a la última etapa en la cual ya el producto está en circulación o ya está funcionando y de cierta manera hay que darle mantenimiento. Por ejemplo, estas son las fases que se estudia para los chicos que estudian informática, que hacen base de datos. Hay un capítulo bien amplio que tiene que ver esto, porque uno elabora un programa y no termina ahí. Tiene que darle el mantenimiento, tiene que seguir con la parte de estar observando, estar de todas maneras chequeándolo que esté funcionando bien. Entonces así fue como se creó este tipo de metodología en la empresa IBM el año 69. De repente esto viene en el Kahoot del día de hoy, no recuerdo si lo coloqué, donde se inició la técnica de tradicional en IBM. ¿En qué año? 1969. Ya. Ahora, estas cinco formas de, bueno, estas cinco fases que tiene la técnica, ya en la actualidad cambiaron de nombre y así es como el PMBOK lo plantea en la actualidad. ¿Está bien? Así fue como fue su concepción hace mucho tiempo y así es como en la actualidad lo plantea. Que solamente es como un juego de palabras, solo han cambiado los términos. Inicio de proyecto, ¿sí? Concepción e iniciación del proyecto, definición y planificación del proyecto, lanzamiento o ejecución del proyecto, rendimiento y control, y por último cierre. ¿Sí? Como pueden observar, es muy similar, solo que han cambiado los términos para hacerlo de una manera más general, ya que en este punto se entiende más como en el ámbito de la informática, por la palabra mantenimiento, y las otras más diseño, requisito. Pero en cambio acá ya se entiende ya mucho más general, ya dejando de lado el ámbito de la informática. Ya por eso colocan en cada una hasta le colocan proyecto, aunque ya se sobreentiende, ¿verdad? Pero le colocan proyecto. Concepción, iniciación, definición, planificación, lanzamiento, ejecución, rendimiento y control, y por último el cierre. O sea, tiene un inicio y tiene un fin, de las cuales hay otras 3 fases más. Sería bueno de repente que memoricen las fases, si de repente quieran saber más sobre la aplicación. Sí sería importante que sepan al menos esas 5 palabras: iniciación, definición, lanzamiento, ejecución, rendimiento y por último el cierre o el fin del proyecto. Entonces, ¿qué dice?
Este es el pilar fundamental de la dirección de proyectos. ¿Qué se refiere? Es como la piedra angular que tiene un proyecto en general. No exactamente con la forma tradicional, sino en general, que son las fases o grupos del proyecto. Por ahí coloqué una imagen del PMBOK. Ah, sí, está más adelante. Ya me estaba preguntando dónde estaba. Entonces ahora veamos las fases, ¿verdad? Antes de seguir avanzando, preguntas que tengan, antes de ver cada fase, preguntas que tengan sobre este punto, sobre el PMBOK, algo que desean preguntar, pueden preguntar ahorita. Pueden escribir de repente en el chat o activar su micrófono para que pregunten de algo que de repente no haya quedado claro. Entonces, hoy yo entiendo que se está entendiendo todo. Yo entiendo que se está entendiendo todo. Si alguna pregunta por ahí de repente Roberto, Malú, Renato, Lucero, Marisol, algo que desean preguntar, que me harían pregunta ahora o que harían para siempre. O Radio Capital, tu opinión importa. ¿Sí? ¿Todo bien por ahí, Roberto? Sí, ya. Entonces, seguimos avanzando. ¿Sí? Ya, entonces vamos bien, vamos bien. Esta es la segunda vez que enseño Project, la verdad. Ya que no es una... Es como el hermanito, la oveja negra de cierta manera de Microsoft. Es uno de los pocos programas que uno enseña, ya que es muy casuístico. Por ejemplo, programas generales es Word, PowerPoint y Excel. Es algo que uno lo aplica para todo. Pero en cambio Project es, como ya mencioné, sí vaya a ser de repente administrador, tener un conocimiento sobre gestión de proyecto, o quieras aplicarlo para tu vida, o como lo voy a hacer en la clase, que va a ser en base a emprendimiento, es algo general. Entonces en ese caso sí te va a servir. Yo lo voy a orientar así. Sí, desde ya les comenté que va a estar orientado en un proyecto en base a emprendimiento. En que no vamos a elaborar carreteras, no vamos a hacer un cuarto, ¿sí? No va por ahí. Iniciación. Determinación de todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar en el proyecto. Definir metas, objetivos, factores críticos para el éxito del proyecto. Bueno, setups iniciales, o sea, las cosas necesarias para poder empezar. Y acá desde ya voy colocando la parte de factores críticos. La voy a volver a mencionar, ya que la clase pasada también lo hice, en la cual les comenté que habían tareas críticas. ¿Qué se refiere a la parte de tareas críticas? Se refiere que van a haber tareas en las cuales si uno le cambia la fecha de duración. A ver, por ejemplo, a ver, voy a copiar esta diapositiva de acá. Y la voy a pegar por acá. Ya, por acá. Ya, por ejemplo. A ver esto de acá. Voy a borrar esta imagen que no me sirve. Esto tampoco me sirve ya. Y supongamos que mi proyecto es este. Si mi proyecto va a durar, por ejemplo, voy a ponerle 10 días. Ya, mi proyecto va a durar 10 días y acá lo he dividido en estas tareas. Ya, este es el proyecto y estas son las tareas. Tarea 1, la tarea 2, tarea 3, sucesivamente. Hasta la tarea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta la tarea 8. Ya, tiene 8 tareas. 8 tareas de las cuales de las 8 tareas, supongamos, vamos a suponer que la pesa está aquí, aunque no tengo una pesa. Supongamos que esta tarea, por ejemplo, va a durar un día. Ya también no se refiere al día 1, día 2, sino cuánto va a durar. ¿Sí? Se entiende por duración. Voy a ponerlo mejor. Duración un día. Duración un día. Entonces va a durar esta tarea un día. Por acá otro día y así sucesivamente hasta la última tarea. Supongamos que dura para que cuadre los 10 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este tiene que durar ¿cuánto? 3 días. Esta tarea dura 3 días. Y supongamos que hay una tarea por aquí. Acá que duraba un día. ¿Saben? Supongamos que la tarea número 4, tarea 4, ese día por diversas razones la persona que estuvo a cargo no pudo terminar su tarea. Se quedó dormido, se tiró la pera, se enfermó, le dio algo, no terminó su tarea. Y esto que debió haber durado un día, ahora ya no duraba uno, sino ahora duraba 2 días. Entonces el proyecto ya no se pudo terminar en 10 días, sino ahora pasó a durar 11 días. Entonces miren ahí cómo cambió el tiempo de duración de esa tarea
el proyecto tuvo un retraso en el cual se aumentó un día. Entonces, cuando las tareas vaya a suceder algo similar a este ejemplo, en el cual vaya a durar más del tiempo que le hayamos colocado, esas tareas son críticas. ¿Por qué críticas? Porque si aumenta el tiempo, me va a cambiar todo lo demás. Ahora, ¿qué pasaría si fuera, por ejemplo, tareas en paralelo? ¿Me recuerdan que todas están relacionadas? Bueno, ahorita no voy a dibujar flechas, yo que me demoraría dibujándolo aquí. Pero ahora otro ejemplo más. A ver, que es distinto. Supongamos que estas son las tareas ya. Y por acá tengo otra tarea más. Por ejemplo, una tarea 9. Pero esta tarea 9 va en paralelo. ¿Está bien? Recuerdan, por acá va en paralelo. Y termina por aquí, por ejemplo. Por ejemplo, esta tarea va a durar... Tarea 9 dura 4 días. Por ejemplo, dura 4 días. ¿Ya? Y, y estas son las tareas normales. Ya, estas, por ejemplo, que son tareas críticas, en el programa van a estar de color rojo. ¿Está bien? Dentro del programa, su color va a ser rojo. Porque son tareas críticas, en las cuales si aumenta el tiempo, me va a afectar todo el proyecto, ya que me retrasaría en la entrega. Pero, ¿qué sucede con la tarea 9? Que es la que está en la parte superior. Esta tarea que está en paralelo, o sea, no está igual relacionado con las demás de la misma manera, sino tiene otro tipo de relación. Si esta tarea aumenta un día, no pasa nada, no me voy a atrasar. Si esta tarea se demora menos, tampoco me va a afectar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de de los 10 días. Hasta ese punto, esta tarea, si demora más o demora menos, no me afecta en nada. ¿Está bien? Demore más o demore menos, pero hasta este punto, o sea, hasta los 10 días. Porque si esta tarea pasa los 10 días, ahí sí obviamente me va a afectar, ya que el proyecto estaría terminando en los 10 días. Pero si esa tarea va a durar hasta lo mucho 10 días, no me va a afectar en nada. Y entonces, si esa tarea no me afecta en nada con la entrega final, esa tarea va a estar de color azul, que es el color que le asigna la aplicación. Hasta este punto, nada más. Pasa esta línea, pasa esta brecha, esta valla, ahí sí ya se convierte en una tarea de tipo crítica, porque ya me estaría aumentando el plazo de entrega del proyecto y cambiaría su color dentro de la aplicación. Esto ya lo vamos a ver más a detalle. Hay toda una clase de esto. Solamente lo estoy adelantando un poco sobre la tarea crítica, y que va a requerir también varias explicaciones. Al menos por el momento le estoy dando un vistazo en general para que lo vayan entendiendo. Entonces ahí, hasta este punto, hasta aquí, esa tarea va a estar de color azul, en el cual no es crítica. ¿Por qué no es una tarea crítica? Porque puede aumentar más días, como puede demorar menos días. ¿Hasta qué punto? Hasta los 10 días. Hasta ahí va a estar de este color. Además, esta tarea está en paralelo. Como ya les comenté, hay tareas que están en paralelo porque se pueden llevar a la par. Un ejemplo que comenté en esa clase fue, por ejemplo, en el cual es un proyecto. Nuevamente voy a utilizar la imagen de esa clase, que es la de Drywall, más o menos para no quedar en el olvido. ¿Sí? En las cuales contraté a 4 maestros para trabajar la elaboración de un cuarto, y de las cuales 2 pueden estar trabajando por aquí y 2 pueden estar trabajando por allá, por ejemplo, en otro cuarto. Entonces ahí hay 2 tareas que están en paralelo. ¿Y cuál sería el proyecto? Obviamente toda la casa. Pero esas 2 tareas pueden irse realizando a la par. ¿Y cuando no estarían en paralelo? Cuando todos los 4 estén trabajando aquí. De repente ellos tienen que terminar de lijar para que recién los otros, que son electricistas, comiencen a hacer la instalación de cableado. Tienen que terminar sí o sí para que inicie lo otro. Entonces ahí ya no sería en paralelo, sino tendría que necesariamente terminar una para iniciar la otra tarea. Entonces ahí espero que me hayan entendido esta parte de acá de los proyectos. Esto pregunto, ¿se ha entendido más o menos? Coméntame por favor, ya que es la primera vez que lo planteo así, de las tareas críticas. Sí, esto es muy importante, como pueden observar. Esto que si nomás
no lo suelen explicar la parte de las tareas críticas. Y eso se debe al término. Por eso que también existe una metodología. Mira, ahora que ya se familiarizan con la palabra crítica, es por eso que hay toda una técnica que ya está más basado en esto de cadena crítica, en las cuales ya se ha desarrollado más, sabiendo que ese proyecto, por eso depende el alcance, sabiendo que ese proyecto va a tener un montón de este tipo de problemas, o sea, desde ya se va, ya uno lo va craneando, ya tiene olfato ya de gerente. Ah, ya dice, entonces este proyecto voy a tener bastante este problema, en las cuales se pueda retrasar bastante, como pueda terminar antes. Entonces es mejor aplicar otra metodología. Entonces ahí ya entraría la metodología de cadena crítica. Entonces por eso les comenté que son todos un poco más complicadas, porque para explicar esto tendrían que tener otra base más. Pero más o menos ya va por ahí el tema. Nuevamente, en nuestro caso es solamente la metodología tradicional. Tradicional. Sigamos viendo. Entonces estaba en este punto de iniciación los factores críticos para el éxito del proyecto. Entonces ahí miren, esas dos palabritas que tanta información tenía, la palabra crítica. Eso es todo con respecto a la fase de iniciación. Siguiente punto, planificación. Determinación de todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar en el proyecto. Ya hasta este punto todavía estamos en la parte, llamémoslo, de recojo de información, de saber lo que vamos a hacer, toda la parte, igual como ahora, antes de ingresar a Project, toda la parte teórica. Hasta este punto todavía estamos en toda la parte teórica, porque la siguiente fase, que es ejecución, acá sí ya es elaborarlo, acá sí ya es ponerse manos a la obra. Pero hasta esta fase todavía estamos en ese proceso. Estamos en el proceso todavía de ir viendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, aquí y allá, cuántas personas necesito, qué materiales, todavía estamos acá. Entonces dice determinar todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar en el proyecto. Metas, objetivos, factores críticos para el éxito del proyecto, etapas iniciales. Por ejemplo, en el ámbito educativo, eh, antes de la cuarentena a los docentes les daban en promedio 1 o 2 semanas en las cuales durante esas 2 semanas tenían que hacer toda la parte del papeleo. ¿Qué me refiero al papeleo? Elaborar unidades, programación, también sesiones y otro tipo de documentos y un poco más secundarios, pero sí o sí elaborar unidad y programación. Programación anual, pues saber lo que se va a enseñar ese año escolar. Unidad didáctica, dividido en base a los bimestres, trimestres que vayas a estar dividido. Entonces toda esa parte de papeleo y entre otras cosas más, elaborar listas, elaborar registros, todo eso se elabora en 1 o 2 semanas, que es muy similar a lo que coloca acá. Metas, objetivos, saber misión, visión, que es algo muy común que se utilizan en las tareas que dejan en los institutos, saber lo que se va a elaborar, cuál es mi alcance. Toda esa parte de papeleo se elabora aquí también, la parte de planificación. Siguiente, ejecución, ya que acá sí ya netamente ya ingresamos a la aplicación o manos a la obra del proyecto. Dice, aplicación de los conocimientos para llevar a cabo la realización del trabajo para materializar el producto, servicio o entregable deseado al final del proyecto. Y acá hay dos palabras interesantes, producto y servicio. Cuando empecemos a elaborar, como les comenté, en nuestro caso va a estar basado en el design thinking y nosotros vamos a elaborar algo, un producto, pero un producto o, o es algo tangible como algo que vayamos a elaborar, como también puede ser un servicio. Por ejemplo, un producto puede ser de repente una hamburguesa, se me ocurre, ya que tengo hambre, una hamburguesa, un origami, algo que uno va a elaborar. Pero ¿qué sería un servicio? Sería, por ejemplo, los servicios de Uber, los servicios de delivery. Eso ya serían servicios. Entonces, se refiere a esa parte, a un producto o servicio entregable, que se va a llevar a cabo de recién ya hasta que termine la finalización del proyecto. Parte 4. Seguimiento y control. Ya, esta parte también está bastante relacionada con los ISO y el ISO de calidad, que es justo uno de los que a mí me tocó, recuerdo, exponer en la universidad. ¿Qué son los ISO? Hoy les voy a mostrar. No se confundan ISO con el formato.
ya que esta es una organización internacional de normalización, que más que todo, si no me equivoco, está relacionada a la calidad, los productos en base a su calidad. Y hay un montón de ISO, no voy a mencionar todo, solo qué es esta empresa y cuál es su función que cumple en el mundo. Y por otro lado tenemos un formato ISO, que es un tipo de formato para poder guardar información. Ambos son totalmente distintos. Una cosa es un formato ISO y otras cosas son las normas de estandarización ISO. También son dos términos totalmente distintos. Esto de acá tampoco voy a mencionar. En otra ocasión de repente lo haga. Pero esto sí. Y entonces hay distintas normas en las cuales dentro de ellas, que si no me equivoco es la 9001, la 9001 que tiene que ver con la calidad de un producto. Entonces esta parte se refiere un poquito a eso, el seguimiento y control, ya que una vez que se ha elaborado el producto, tiene que pasar por el proceso de control. Como por ejemplo, a ver, ¿qué te diría? Eh, por ejemplo, en el caso de Metro o este tipo de cadenas, Plaza Vea, todos los productos que llegan pasan por un control, en el cual supongamos que fuera frutas. Entonces las traen de un lugar, ya sea de repente una chacra, y tienen que pasar por verificación, seguimiento y control, para poder que las frutas estén en buen estado, sean frutas de calidad, ya que estamos hablando de metro, Plaza Vea, tiene que de todas maneras pasar por un control. Entonces ahí donde eh, se va discerniendo qué frutas están bien, qué frutas están mal. Algo similar aquí, seguimiento y control de los procesos del proyecto y gestión, tomando acciones correctivas que aseguren que las líneas de ejecución son las adecuadas. O sea que todo está conforme, todo está correcto y se ha seguido llevando de manera eficiente. Y el último punto, que es el de cierre, dice: aceptación formal del entregable del proyecto y deshabilitación de los recursos asignados para la ejecución del proyecto. O sea, ya prácticamente se refiere ya al final ya, en la cual ya todo está muy bien, todo terminó, yupi hurra, ya terminamos el proyecto. Pero recuerden que al comienzo no le llamaban cierre, al comienzo le llamaban mantenimiento. Está bien cómo ha cambiado, ya que esta es de la manera de forma general, como debería llamarse, bueno, como lo plantea el PMBOK. Desde aquí está el PMBOK, para que haya otra imagen. Esta es de la última edición, la sexta edición, en la cual fue incorporando ya de mejor manera esa técnica del ágil, ese tipo de metodología, en la cual ya colocan otro, creo que ahora viene con un libro adicional, un libro más pequeño que te explica sobre cómo aplicar mejor ese tipo de técnica. Como comenté, es nueva, relativamente nueva, tampoco no es muy antigua, pero ya vieron que en ese aspecto de las metodologías empezaron en el año 69, mira, ya prácticamente casi 60 años atrás. Y esta de Agile tendrá cuánto, 10 años por ahí. O sea, es relativamente joven a diferencia de todas las demás. Entonces esta guía o este librito es muy importante si de repente a futuro quieras o vayas de repente a postular por un cargo similar que tenga que ver con la gestión, que es la palabra que más resalta, gestión, dirección de proyectos. Sí o sí tienes que comprar este libro y leerlo como si fuera el Condorito, dominarlo como si fuera la Biblia de repente para nuestros hermanos protestantes. Entonces tienes que saber sí o sí cada pasaje de este librito. Ahora, por ahí coloqué APA, Asociación de Psicólogos Americanos, que es otro libro que también es de cierta manera de cultura estudiantil. Eso es lo que significa APA, Asociación de Psicólogos Americanos, pero que para los estudiantes universitarios, instituto también, se refiere netamente a las normas, que son una secuencia de pasos, secuencia de características que tiene que tener el documento, y que es un dolor de cabeza porque son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta: márgenes, letra, tamaño, imágenes, índice, bibliografías, enlaces, y todo tiene una norma. O sea, no hay nada que hayan dejado al azar. Cada palabra, cada cosa que uno coloque tiene que estar bajo este tipo de normas y todo está detallado. Entonces es muy complejo para alguien que no recién de repente primera vez vaya a revisar un documento que esté bajo estas normas.
es un dolor de cabeza, ya que son muchas cosas. Y aparte que también por la edición paran cambiando. Por ejemplo, acá colocan la sexta edición, pero si no me equivoco ya están en la séptima. Ajá, ya están en la séptima edición. Y el problema está en que algunas universidades te piden en la sexta cuando ya estamos en la séptima. Entonces, en la actualidad creo que hay esa confusión. Por ahí me comentó un primo que estaba teniendo ese problema, ya que lo estaba haciendo bajo la séptima y la universidad le pedía la sexta edición. Entonces tenía que volver a, de cierta manera, volver a cambiar toda la parte de cómo está planteado. Y entre la sexta y la séptima sí hay cambios. O sea, no son cosas pequeñas, son grandes cambios que tiene eh, algunas cositas en específico. Por ejemplo, por darles un ejemplo, a ver, supongamos que en la sexta edición te decían que todo tiene que estar justificado y en la séptima edición ya no, sino ahora tiene que estar todo con alineación a la izquierda, por decir, de esta manera, derecha izquierda. Entonces por ese cambio, por ese simple hecho cambio que tú no respetes, tu trabajo va a rebotar. ¿Qué me refiero a rebotar? Que no te lo van a aceptar y te van a decir cambia aquí. Entonces por ese tipo de cosas que parecen minúsculas, todo el conjunto de de esas inconvenientes te lo colocan y rebota tu proyecto, ya sea de tesis o de monografía. Entonces por eso que lo ven como un dolor de cabeza, ya que no todo el mundo o no todas las carreras van enfocadas a manejar a la perfección Word y aparte saber todas las reglas. Ya, pero en este caso se refiere a la de Ágil, que es este librito. Recomiendo comprarlo si de repente les interesa saber más sobre las metodologías, porque este libro nuevamente es una especie de guía de normas a seguir, más no es una metodología, ojo. El PMBOK no es una metodología. El PMBOK como tal no es una metodología. Es un libro de guía de consulta para poder elaborar mejor la gestión de proyecto. Ahora, las ediciones creo que sí están en español, la verdad no. El que tenía estaba en PDF, la verdad tampoco lo tengo en físico. Pero si desean comprarlo, de repente no sabría decirles. La próxima semana creo que voy a ir a Amazonas y ahí de repente, si me acuerdo, lo llevo a comprar para tenerlo y revisarlo también. No es lo mismo, obviamente, leer un PDF que leer un libro físico. Eso sí, la experiencia nunca va a ser igual. Bueno, antes de seguir avanzando, estamos en la segunda parte. Algo que deseen preguntar hasta este punto de las fases del proyecto. Esas son las fases que vamos a ver, solo que cuando lo veamos en el Design Thinking, que es una técnica de emprendimiento, van a tener palabras muy similares, nada más. Es muy parecido, también va a tener un inicio y un fin, obviamente. Eso todas las metodologías lo trae, pero el resto de fases, que son todavía más, si no me equivoco, tiene 5 el design thinking. Y es muy, muy, muy parecido. Prácticamente cambian las palabras. Entonces nuevamente menciono, hasta este punto tienen alguna pregunta, alguna dudita de todo lo que hemos ido viendo hasta el momento. Si no pasamos al break, en las cuales ya les comenté, para los que recién esta es su primera clase, en promedio son 5 a 7 minutos para tomar un poco de agua. Y luego pasamos al Kahoot, que es una pequeña práctica, preguntas en base a lo que ya acabamos de revisar. Bueno, primera pausa, chicos.
No es necesario apuntar ya que están las diapositivas. Melanie, en el aula virtual, como había comentado, tienen acceso a las diapositivas. Ya están las dos, la de la clase anterior y la del día de hoy. Ahora, con respecto a este punto, cómo ingresar, le escribes a la señorita Leslie para que te oriente sobre ese apartado de tu usuario y contraseña. En el caso que no te lo hayan dado todavía. Para que puedas. O en todo caso me escribes personalmente y te lo envío también. Ya sea que me escribas por WhatsApp o me adjuntes tu correo también. Para que lo tengas también a la mano. No, ya está. Me han preguntado de acá a este punto. Con la metodología. Ah, ya. Esto de la metodología, ¿cuál este punto de las fases del proyecto? Iniciación, definición, planificación, lanzamiento, rendimiento y control y cierre del proyecto. Bueno, ahora viene el Kahoot. A ver, ahí les comparto el link. A ver, este es. Vamos a darle play. Asignación. Voy a dejarlo habilitado hasta mayo. Hasta mayo que esté habilitado. A ver, vamos a ver. Copiar URL. Ya. Ya. Ahí ya les acabo de enviar el URL. También lo voy a pegar en el grupo. Ya. Yo le copié en el Google Meets y en el grupo. Entonces ingresan con el link y les va a reenviar esta página. Colocan su nombre y empezamos con las 12 preguntas en base al 15 preguntas, mira, para el día de hoy. La clase anterior fue en 10, ahora son 15. David. Listo, let's go. Vamos. Clase 2 de Project. A ver, vamos. ¿Qué es un proyecto? Ya esto es lo de la primera diapositiva. Actividad planificada a priori, orientada a la consecución de objetivos, serie de pasos o procedimientos que buscan conseguir un objetivo, conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas, o conjunto o encadenamiento de fenómenos asociados a procesos. ¿Cuál de las 4 definiciones es la más cercana a qué es un proyecto? Actividad planificada a priori. A priori, recuerden que se refiere a que se planifica antes de, ya que son dos, a priori y la otra es a posteriori, que ya se refiere a después. Entonces, en conjunto, actividades planificadas para que que se llevan a cabo antes de la elaboración. Y que además va a tener relación de consecución. Siguiente. Pregunta 2. La metodología de gestión de proyectos es la que responde a la necesidad de cada proceso en todos los aspectos. Ahí parece un poco larga la pregunta. La metodología de gestión de proyectos es la que responde a la necesidad, ahí está la palabra clave, de la necesidad de cada proceso en todos los aspectos. ¿Qué dicen, verdadero o falso? ¿Es verdura o es falso? Verdadero. Como les comenté, cada metodología va a depender del alcance del proyecto, ya que no es lo mismo un proyecto que vaya a durar un día, horas, como un proyecto que de repente vaya a durar años. Entonces, está en base a la necesidad, que también es una palabra clave cuando veamos el design thinking, ya que todo parte de ahí, de la necesidad. Siguiente punto. Punto 3. O pregunta 3. Es un modelo de gestión de proyectos. A ver, cadena de errores, ágil, cadena de procesos. Esta pregunta es más simple. ¿Cuál de las 4 sería un modelo de gestión? ¿Estamos de acuerdo que es ágil? Cadena de errores no existe. Y cadena crítica es una herramienta y ruta crítica es parte de una metodología. Pero acá dice cadena de errores. Cadena de procesos tampoco existe y procesos como tal tampoco. La que sigue sería ágil.
Pregunta 4. El objetivo del modelo tradicional es dividir el proyecto en fases y ejecutarlas de forma encadenada. ¿Verdadero o falso? Recuerden que este es el que nosotros vamos a ver, el tradicional. Verdadero. Dividir el proyecto en fases y ejecutarla de forma encadenada. Recuerden que es lineal y a la vez hay una relación de dependencia, la cual es normalmente empieza una y termina otra. Siguiente. Pregunta 5. Es una de las fases del proyecto. Ya está con respecto a las fases. Concepción y virtualización del proyecto, rendimiento y apoyo del proyecto, cierre del proyecto, prevención del proyecto. ¿Cuál de las cuatro es una fase? Ahí también parece un juego de palabras, las cuatro alternativas, pero solamente una es. Una es la verdadera. Como decía una frase antigua que me acaba de venir a la mente, a ellas solo las quiero, pero solo a ti te amo. Me viene a la mente esa frase, no sé por qué. Bueno, cierre de proyecto, ya que es la única de las cuatro que en sí es una fase. Las otras no tienen nada que ver. Concepción, virtualización, ya ahí voló. Virtualización no tiene nada que ver aquí. Rendimiento y apoyo. Apoyo sí, pero rendimiento no. Prevención. Tampoco acá no prevenimos todavía. Como fase no se prevé nada todavía. No está dentro de algo. Siguiente pregunta. Que pasa la número 6. La iniciación, esto se refiere a la primera fase, determina todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar en el proyecto. ¿Verdadero o falso? Bueno, acá se entiende que es verdadero, ya que es la parte en la cual hacemos todo este punto de saber qué cosas son necesarias para llevar a cabo el proyecto, ya sea tanto en materiales, sea tanto en personas, recursos humanos, ya sea de repente en objetivos, metas, misión, visión, una serie de documentos adicionales que puede llevar, que fueran de repente ser necesarios para elaborar el proyecto. Por ejemplo, dentro de ellos a veces colocan proyectos muy amplios, como son el tema de las minas, el de, ¿cómo se llama la palabra? Sostenibilidad. Ahí se me fue el término, que tiene que ver con que sea algo sostenible para la comunidad, que más que todo lo ven en proyectos que son mineros, en los cuales tienen que tener valga de la redundancia, un proyecto que de cierta manera no afecte tanto el lugar en el que están. Ahorita se me acaba de ir el término, pero creo que era algo como sostenibilidad ecológica, creo, no estoy muy seguro del término. Bueno, siguiente. Pregunta 7. Determina todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar en el proyecto. Comienzo, ejecución, cierre, planificación. ¿Cuál es la fase que corresponde a esa definición? Determina todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar. Entonces se dice que es antes, obviamente ejecución queda descartado, cierre queda descartado. ¿Cuál sería? Comienzo, planificación. La parte de planificación. Siguiente. Pregunta 8. ¿Verdadero o falso? En un proyecto nunca se estudia la viabilidad. Ahí te sale la palabra. Viabilidad también. Viabilidad de soluciones y análisis de riesgo. ¿Verdadero o falso? Pero dice en proyecto nunca. O sea, es lo contrario. Esas preguntas a mí recuerdo que en colegio me hacían mucho pensar. Cuando colocaban no es y te hace pensar. Eso no es. Entonces en un proyecto nunca se estudia la viabilidad de soluciones y análisis de riesgo. Falso. Ya que si en un proyecto, sea el alcance que tenga, debería tener esta parte del estudio de viabilidad, que se refiere a si se puede elaborar o no, si un proyecto se puede elaborar o no,
O si fuera en nuestro caso sería cuando vemos el tiempo de emprendimiento, en nuestro caso sería si ese producto que vayamos a nosotros a elaborar o a crear le serviría a alguien o no le serviría de repente a nadie. Siguiente, pregunta 9. En una de las bases en el modelo de gestión es una de las bases en el modelo de gestión ágil. Bueno, esto creo que no lo había explicado, ya que esta técnica no lo voy a mencionar, no le íbamos a utilizar, ya que acá se utiliza más que todo para los proyectos amplios. Pero vamos a ver. Sprint, proceso de cadena crítico condición. Sprint. Sprint se refiere, está en inglés y se refiere a otro tipo de, así como la tradicional es lineal, acá se refiere que va a tener otro tipo de secuencia. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de un colegio que se llamaba Saco Oliveros, creo que decía su sistema era el helicoidal, creo que era la palabra helicoidal. O sea, que se entendía, que ellos enseñaban de otra manera. Acá se refiere a algo parecido, que Agile va a tener un tipo de secuencia de tipo sprint. Que si no me equivoco se refiere a como a espiral. Siguiente. La idea central del modelo Prince2 es detectar a tiempo los fallos y problemas. Bueno, acá también coloqué algo de la Prince2, en las cuales les mencioné que era un otro tipo de técnicas que está basado, bueno, en este aspecto. También de repente se preguntan por qué Prince 2, ya que para que haya dos debería haber un Prince 1. Y sí la había. Es como su segunda versión, la Prince 2, ya que primero obviamente hubo una Prince 1 o solamente Prince y ya luego ya hubo la segunda versión o una versión actualizada en base a este punto, que es detectar a tiempo los fallos o problemas. Como les comenté, va a haber proyectos en los cuales a veces uno sabe que es un proyecto que antes ya de empezar ese proyecto va a tener una serie de problemas, ya sea de repente por el lugar, ya sea de repente por los materiales, por distintas cosas, entonces uno utiliza otro tipo de metodología. Entonces ahí se utiliza el modelo Princeton, como para que sepan un poquito sobre ese modelo o sobre esa metodología. En nuestro caso no lo vamos a ver. 11. Es una organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales para la gestión de proyectos. El Project Manage... Ah, bueno, este se refiere a la empresa. ¿Quién elabora el PMBOK? Bueno, no lo mencioné. Es el primero que dice ahí. El Project Management Institute. O Instituto de Manejo de Proyectos o Gestión de Proyectos. Ese es el instituto, el lugar donde elaboran el PMBOK. Microsoft, bueno, ya saben que es Microsoft, una empresa que desarrolla software. Apple también una empresa que desarrolla hardware. Y Project Institute es, bueno, le faltó su management para que sea la respuesta correcta. Entonces es el lugar o la institución que se encarga de elaborar estas metodologías. Siguiente. El PMBOK, bueno, le faltó la O. PMBOK es tomado comúnmente como una guía de buenas prácticas en las direcciones de procesos. ¿Verdadero o falso? El PMBOK. Solamente le llaman así, ya que decir Project Management, muy parecido a la palabra de Shield, ahí en Marvel. Prefieren decirle Shield porque todo el nombre completo es muy largo. Que también PMBOK dice Project Management Book. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Verdadero, obviamente. Que es una guía que tiene orientaciones para poder elaborar de manera más eficiente un proyecto. O poder dirigir también, de cierta manera. Ya que quien lleva a cabo el PMBOK, el líder, el jefe, el papi, como diría el papi mi chulo, el rey del proyecto. Siguiente. Pregunta 13. ¿Se podría decir que en un proyecto es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, servicio o resultado único?
Por ahí también un juego de palabras. Se podría decir que un proyecto es un esfuerzo temporal. Ya por temporal se entiende que va a tener un inicio y va a tener un fin, llevado a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Bueno, acá creo que por descarte se entiende más que es verdadero. Sí, ahora vamos a ver. Ujú. Se entiende más. Recuerden que temporal en este contexto va a ser que tiene inicio y fin. Todo tiene su final. No dura para siempre. Pregunta 14, faltan dos ya. Es una característica de un proyecto. Reciente, final, temporal o inicial. Justo acabo de mencionar la palabra. Una característica de un proyecto, ya que los proyectos no son eternos. No como los proyectos que saca Lima, ¿no? Que empezaron hace 20 años y parece que fueran eternos, pero supongo que algún día terminarán de elaborar algunas pistas carreteras que han dejado ahí por ahí inconclusas. Pero no es una característica en sí de un proyecto. Entonces, cuál es temporal? Y la última pregunta. ¿Se podría decir que el PMBOK son metodologías? Y esto justo también lo que había mencionado. ¿Verdadero o falso? ¿Se podría decir que los PMBOKs o el PMBOK en general es una metodología en sí? O sea, el PMBOK es una metodología, eso quiere decir, ¿es verdadero o falso? Más falso que moneda de 3 soles. Ya que el PMBOK en sí no es una metodología, sino es una guía en la cual contiene metodologías, entre otras cosas, pero no, en sí no es una metodología. Y listo, ahí están las 15 preguntas. Como les comenté, va a estar aperturado este Kahoot prácticamente todo el módulo. Y con ese link pueden volver a ingresar, si es caso desearan volver a repasar las preguntas, ya que la primera evaluación, que es el día 14 de abril, va a ser en esta aplicación. La voy adelantando. El día 14, que es la evaluación, la primera parte va a ser un repaso general hasta el punto que lleguemos. Y luego les voy a compartir la evaluación que va a ser en esta plataforma, en la cual les van a hacer 20 preguntas y las voy a sacar de todos los Kahoot que veamos hasta ese punto. O sea, el día lunes, del día de hoy, del día viernes y del día lunes. De esos 4 Kahoot que vayamos a ver, de ahí voy a sacar las 20 preguntas para juntarlas y esa va a ser su evaluación. Entonces por eso les comentaba que si en caso quieran volver a resolver las preguntas, me pueden pedir el link o pueden utilizar, cópienlo si desean, va a estar en el link del grupo de WhatsApp. Ahí también acabo de copiar el segundo link para que en otra ocasión si desean vuelvan a ingresar. Bueno, entonces ahora sí ya volvemos a seguir con la explicación de la clase. A ver. Mi número de WhatsApp. Ah, ya está en el grupo. Pero a ver, lo vuelvo a escribir en el 928-343-255. 928-343-255. Ahí estoy como Renwill, creo que dice, en el grupo. Ya seguimos viendo. Me había quedado aquí, en el PMBOK. A ver, sigamos viendo. Modelo de gestión. Bueno, acá ya coloqué los siguientes. Coloqué una definición así bien cortita del Prince2. Me olvidó que lo había colocado. Dice, más que la división del trabajo en fases, en este modelo lo que importa son los resultados obtenidos. O sea, no está tanto basado en cómo llevarlo a cabo, sino más bien está basado en otro tipo de aspectos, como es el caso de los problemas o los fallos que pueda tener el proyecto. Y para eso requiere de saber otro tipo de técnicas. Acá también es todo un capítulo en general para los que quieren saber sobre esta metodología, que también se puede aplicar, pero necesita saber aparte también, si no me equivoco, lógica también. Se puede aplicar también lógica, que también ya es todo un tema también. Solo decir lógica ya aún no viene a la mente eh, P y Q, P entonces Q, cosas así. Entonces
Por eso es que es muy amplia esa técnica. Siguiente, la cadena crítica, también otra definición cortita. Dice, en este caso el énfasis no está ni en las fases ni en el producto. Mira, mismo te lo coloca directamente. Acá no está basado en las fases, o sea, no como la tradicional, que era inicio, planificación, ejecución, bla, bla, bla. Acá no está basado ni en la fase ni en el producto. Por el contrario, lo importante son los recursos de los que se disponen para la ejecución de tareas. Como les comenté, se parece bastante a una herramienta que tiene la aplicación Project, ¿sí? Una herramienta que tiene con respecto a lo de las tareas. ¿Qué tareas eran críticas? Entonces esta técnica está bastante relacionado a ese punto, en saber esa parte de la ejecución, en base a los recursos. La de Agile también ya lo mencioné, más bien más adelante. Dice, es el más flexible de los 4 modelos y uno de los más implementados en el contexto actual, ya que como les comenté es muy moderno de cierta manera, no es muy antiguo como los otros tres. Su fundamento habla de la capacidad de modificar las tareas cuando se encuentren en marcha, con el objetivo de ir ajustando al producto lo más posible a las exigencias del cliente. Las bases de Agile son básicamente tres: inicio o la elección de los objetivos desarrollados del sprint y cierre. ¿Y a qué se refiere esto? Como ya lo grafiqué, creo que ya lo entienden un poco mejor, en el cual, en los cuales cuando los proyectos son de mayor envergadura o de un gran alcance, entonces es mejor de cierta manera dividirlos en pequeños proyectos para poder hacer una mejor verificación. Porque si uno recién se pone a evaluar al final, en ese ejemplo muy exagerado que di de 20 años, ya es mucho tiempo como para poner a evaluar, no ponernos a pensar que qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué pudo haber cambiado. Entonces es por eso que es más recomendable utilizar una metodología que se ajuste mejor a proyectos que van a durar mucho tiempo. Y para ir terminando dice, para realizar un proyecto bien estructurado recomendamos seguir el conjunto de fases que estudiaremos a continuación. Dice, dirigir bien es hacer que los demás tengan éxito. Bueno, esto más se refiere a las habilidades que tiene que tener un líder, porque en un proyecto y también de repente hay lecturas que pueden encontrar, que eran las diferencias entre un jefe y un líder. Entonces ahí más que todo va por ese punto, ¿no? Un jefe se entiende también como una persona mucho más estricta, más, de repente más inhumana, porque es más pegado a la letra. En cambio un líder tiene otro tipo de habilidades que ya son ya más humanas, a la comprensión, en base a las dificultades o carencias que pueda tener el equipo, de inspirarlo para que pueda llevar mejor a cabo sus tareas. ¿Qué me viene a la mente en este punto? Por ejemplo, la forma de trabajar de la empresa de Google. Ahí lo voy a colocar a ver para que más o menos vean una imagen. Por ejemplo, dentro de la empresa de Google, ellos tienen voy a colocar una imagen. Tienen su forma de trabajar es muy distinta a otras empresas, como pueden ver. Porque si yo pongo una empresa normal, a ver, si tú vas a un lugar así, ¿qué vas a encontrar dentro? Vas a encontrar gente con zapatos, camisas, chicas en falda, peinadas, ¿sí? La, la forma o el tipo de personas que uno encontraría en este tipo de edificios. Pero si te ingresas a Google o la empresa de Google, ¿qué sucede? Que vas a encontrar gente común, gente normal, al menos visualmente, que están trabajando dentro de la empresa, pero tienen otro tipo de, llamémoslo, de filosofía de vida. Miren, así es Google, o sea, esta es la empresa en sí. O sea, si uno ingresa, va a encontrar este tipo de cosas, va a encontrar esparcimiento, recreamiento, lo cual es prácticamente parece un centro de esparcimiento. Pero ¿por qué sucede esto? Porque Google, a diferencia de otras empresas, incentiva bastante la parte creativa. Entonces, por ese lado, parte de la vestimenta, que la vestimenta es de cierta manera más rígido, en cambio aquí no, acá te dan libertad, hasta puedes ir en pijama si deseas. Puedes ir en pijama, te cuidan tus mascotas. Si de repente no quieres ir a trabajar, puedes hacerlo desde tu casa. O sea, es prácticamente como si fuera el trabajo soñado, ¿verdad? Prácticamente un muy buen trabajo. Y por eso que el clima laboral, por lo mismo, es mucho más agradable. Entonces, por eso que
Es muy interesante. Por ahí si desean también saber más, pueden investigar sobre cómo es el trabajo dentro de esa empresa. Obviamente todos los que están ahí tienen un grado, llamémoslo superior de inteligencia, porque no contratan a cualquiera. Desde ya eso sí es una característica de la empresa. No contratan a cualquier programador, sino que tiene que tener habilidades. Y dentro de ellas la imaginación, que es de las más valoradas, ya que si no te sirve saber tanta matemática por decir si no tienes creatividad. Entonces es algo que sí o sí tienes que tener para poder trabajar en este tipo de empresas. Entonces acá más o menos por ahí se me ocurrió colocar esto en la diapositiva. Dirigir bien es hacer que los demás tengan éxito. O sea, se refiere al grupo de trabajo que uno va a llevar. Ya que un proyecto no lo es una persona. Que un proyecto mínimo, por llamar así, pueden ser dos personas a más. 10, 15, 20, pero casi nunca un proyecto va a ser solamente uno. A menos que estuviéramos hablando de proyecto de vida, ¿verdad? Ahí sí ya se entendería más como solamente una persona. Fases de gestión. Bueno, esta de la fase de gestión ya se los comento en la próxima clase para no saturarlos con más teoría. Me voy a quedar con ese punto, hasta ahí nada más. Esto ya lo vamos a ver la siguiente clase. Y antes de preguntarles qué hacer preguntas, el resto del tiempo lo voy a dedicar a la instalación de la aplicación, ya que solamente uno del grupo es que ya tiene Project, el resto todavía no. Entonces vamos a repasar este punto. Bueno, preguntas que tengan chicos hasta este punto nada más, hasta la parte de los modelos de gestión. Hemos visto hoy día las fases de un proyecto, en qué nos vamos a basar, que es el PMBOK, cuál es la metodología que vamos a utilizar tradicional, que más expliqué, a los distintos modelos, en qué forma está basado, en cascada, de manera lineal, ya que una tarea empieza y luego tiene que terminar otra. Lo mismo las fases. No podemos empezar por la fase de cierre, no tendría sentido, ni tampoco por ejecución. Necesariamente se va a empezar por la fase de inicio, así como está en la imagen. 1, 2, 3, 4, 5. A pesar de que lo están colocando en una imagen circular, como saben, un círculo no tiene un inicio, no tiene un fin, pero como está dividido en partes, acá sí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué me refiero? Que esta de aquí no puede ser 1. La ejecución no puede ser la primera fase. O el cierre tampoco no puede ser la primera fase. Va a ser la de inicio, definición, lanzamiento, rendimiento, control y cierre del proyecto. Y luego hemos visto cada una. Hemos desglosado todas las fases. Y hemos visto los modelos de gestión, en el cual más me centré en el primero, que es el modelo tradicional. El resto solamente como para que tengan una idea de en qué se basan esos tres modelos adicionales, que era el Prince, el cadena crítica o cadena crítica y el modelo ágil o ágil que sería en español. Entonces, preguntas que tengan pueden preguntar ahorita, alguna duda que tengan. Esta diapositiva ya está en el aula virtual, por ahí si ya lo han podido descargar me comentan también. Ya pueden ingresar y va a aparecer ahí el módulo. Para los que ya tenían su cuenta de la misma manera, pueden ingresar y ya está habilitado el módulo que dice Project. Para los nuevos sería su primer módulo y sería el único que va a aparecer. Más rápido lo van a encontrar. Dice, ¿para qué no sirve el ágil? ¿Para qué no sirve? Ah, ya. Por ejemplo, el ágil no me serviría si el proyecto fuera rapidito. O sea, de repente de un día. Porque si el proyecto me va a durar un día o una semana y dividirlos en días, prácticamente es como dividirlo en tareas. Entonces no tendría mucho sentido dividirlo de esa manera. Pero sí tendría sentido si fuera un proyecto de años, como dividirlo de repente en un mes. Evaluar por cada mes qué puntos ha avanzado o qué mini proyecto, si queremos llamarlo así, qué mini proyecto del proyecto en grande se ha elaborado. Entonces ahí sí tendría sentido aplicar ágil. ¿Está bien? Porque si fuera, nuevamente menciono el proyecto pequeñito, una semana, un día, o sea, lo estaríamos dividiendo en partes tan pequeñas que serían prácticamente las tareas. Entonces sería muy similar y no tendría sentido aplicar ese tipo de metodología. El de Prince2 que ya comenté que tiene que ver bastante con la lógica y está más que todo centrado en en los problemas o en los fallos, más no en las fases ni el producto en sí. Y el de cadena crítica basado en los recursos, en las tareas, si se van a de repente atrasar o no.
Otra pregunta que tengan, chicos, pueden preguntar ahorita. La metodología que ya comenté que vamos a utilizar es la tradicional, que lo vamos a ver con la siguiente clase del Design Thinking. Ya para la siguiente clase ya vamos a empezar con el recorrido en Project. Aquí, bueno, este es un ejemplo que les quería mostrar de un familiar mío que trabaja elaborando aplicaciones, si no me equivoco. La otra vez estaba conversando con ella y me comentó eso y había elaborado esto. Entonces, en una clase lo vamos a analizar, ya que yo lo analicé y le falta varias cosas, tiene varios errores y le falta bastante información. Uno lo ve y parece que todo estuviera bien, pero no tiene varios errores, sino que solo lo hizo o lo aplicó para tener algo como planteado de cierta manera, pero en base a lo que yo les acabo de enseñar, acá hay un montón de errores. Por ejemplo, estas personitas que aparecen de color rojo son errores. No tienen, le faltan varias tareas. Mm, ¿Qué más? No ha colocado el inicio, no ha colocado el fin. No ha colocado por acá la información del proyecto. Le falta un montón de cosas. Ahí lo vamos a analizar en una ocasión. ¿Qué cosas le faltan? Entonces solamente lo coloqué ahorita para que vean cómo las cosas que uno puede elaborar. Bueno, otra pregunta que tengan, chicos. Pueden preguntar ahorita qué dudas, qué preguntas tienen. Obviamente esto de aquí es complejo. A pesar de que no está bien elaborado, esto de aquí sí es complejo porque habría que entender cuáles son las fases de la creación de un programa, de un programa que tenga ese alcance. Bueno, y por ese lado sí es un poco complejo. Pero como ya entienden más o menos la metodología tradicional, la ágil, en este caso, ¿cuál sería? La tradicional. ¿Por qué? Porque una tarea empieza y termina la otra. Y por acá ya ven, mira, acá tiene un error. De aquí, que dice contador, lo ha dejado libre y por acá deja otra traya libre. O sea, tiene errores que se pueden arreglar. Y aparte creo que también le falta colocar la parte de costos o materiales. Creo que no lo ha colocado. A ver, hoja de recursos. Ya sí lo colocó, pero no lo colocó bien. Ahí tiene problemas. Ahí con Katherine, justo con ella. Justo con ella tiene errores. No debería estar de color rojo. Color rojo sale porque hay una sobrecarga de recursos. O sea, ella en el apartado de recursos o de la hoja de aquí hay un problema de sobrecarga con Katherine. Ahí está, de color rojo. Y justo Katherine está de color rojo. ¿Por qué está de color rojo? Chan, 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 chan. Habría que revisar por qué. En alguna de esas tareas, ella se ha asignado más tareas de las que puede realizar. Y es por eso que le está saliendo de color rojo. Ya sea porque se ha colocado más tareas el mismo día, o ya sea porque de repente tengo otro error con el nombre que haya colocado. Entonces ahí hay un error. Y no se ha dado cuenta. O de repente no sabía que tenía un error. Tampoco le he preguntado, obviamente. No le he dicho está aquí mal, ya que no venía al caso a la conversación que tuvimos. No le iba a estar diciendo, oye, está mal aquí, está mal ahí. De repente en alguna ocasión se lo diga, pero todavía no. Bueno, pregunta que tengan antes de pasar a lo de la instalación. Recuerden que pueden descargar el manual. A ver, aquí está, se llama Manual de Instalación de Project. Lo voy a volver a descargar para no buscarlo. Ahí están unas definiciones. Y este de acá. Este de acá es el link. Lo voy a volver a copiar en el chat. A ver. Está en mi propio servidor. No está en un servidor de terceros. Sino está dentro de mi cuenta de Google Drive. Entonces, cuando ingresen ahí. A ver, nuevamente. Este es el manual. En la hoja número 3, si no me equivoco. Este es el link. Paso 1. Descargar el Microsoft Project. Recomendaciones que sucedió en la clase anterior. Por defecto te lo va a descargar en la carpeta de descargas. Ahora, yo había recomendado que descargas lo tengas vacío, al menos no lo tengas tan saturado porque luego te va a ser difícil encontrarlo. Ese era punto número 1. Y punto número 2 era que tengas instalado WinRAR o WinZip. En ambos casos los dos es similar, las dos aplicaciones se parecen mucho. Las dos aplicaciones, tanto WinRAR como WinZip, son lo mismo de cierta manera, solo que son de distinta empresa. Ahora,
¿Cómo sé que yo tengo instalado WinZip o WinRAR? Porque cuando... Porque eh, cuando ves un archivito que tiene este símbolo en los libros, es porque tiene instalado WinRAR. Pero si tienes un archivo en el cual no muestra nada o muestra un hoja en blanco en el icono del archivo, entonces es porque no tienes instalado WinRAR o WinZip. Entonces, cuando descargues este archivo, lo voy a volver a descargar. Ahí está. Te lo voy a abrir en otra pestaña. A ver. Ya. Ahí está. Microsoft Project 64 bits. Descargar. Asumiendo que todos ustedes tienen sistema operativo de 64 bits. Descargar de todos modos. Ya que no trae virus. Ya que yo lo estoy subiendo. Bueno. ¿Cuánto va a demorar? Como comenté, probablemente demore 5 o 10 minutos. No es muy pesado. Pesa menos de medio giga. O digo, pesa menos de medio giga, así que no es muy pesadito. Iba a decir mis amigas son más pesadas. Pesa menos de medio giga. A ver, ya está terminando casi. Bueno, en mi caso, poco más rápido de repente. Y comentándole algo, que ha subido el precio del internet, ¿sabía? Recién me enteré hoy día. Movistar ha subido, creo que 5 soles, 2 soles en promedio, su servicio. Lo cual creo que no le va a gustar a nadie. ¿Por qué lo subió? Porque dice que tiene mucho tráfico de internet. Poco, poco raro, ¿no? Bueno, que de repente sea verdad, pero el hecho de subirle el precio al internet cuando en la actualidad mucha más gente consume internet, debería ser al revés, ¿no? Ya que hay mayor consumo y hay también hay más empresas de las que había antes. Antes solo era Movistar Claro en telefonía, luego ya vino Entel, bueno, vino, ¿cómo se llamaba? Nextel, que se pasó a llamar Entel, Vitel y todos los Tel. Pues ahora que hay más competencia debería costar menos, pero el internet sigue costando una barbaridad. Bueno, ya terminó de descargar. Yo lo tengo aquí, se llama Microsoft Project 64 bits. ¿Cómo sé que ya lo tengo descargado? Porque obviamente va a estar el archivo y tiene que tener ese icono. Siguiente paso. Si tú le das doble clic izquierdo estás ingresando ahí a la carpeta y acá tienes el archivo. Ya, pero eso de ahí no haga. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Darle clic derecho, extraer aquí. ¿Está bien? Clic derecho, extraer aquí. Ahí le voy a dar sí a todo porque yo ya lo había extraído. Si le doy sí a todo no pasa nada. Solamente lo va a chancar o lo va a reemplazar. Ahí está, ya lo está reemplazando. Y me va a crear una carpeta que se llama Microsoft Project 64 bits. ¿Tienen el mismo nombre? Sí, pero este de acá es el comprimido y este de acá es en carpeta. Así vamos viendo. Voy a ingresar a la carpeta y voy a tener dos archivos. Uno de ellos es el bloc de notas y el otro de ellos es el instalador. Ya lo voy a instalar. Lo voy a instalar ya que es una versión anterior a la que yo tengo. Y creo que así me va a dejar, la verdad. No estoy muy seguro. Casi estoy más seguro que sí. A ver, voy a ingresar. Para eso también necesito tener permiso de administrador. Yo también voy a suponer que la computadora que están usando es ustedes y que tienen la cuenta de administrador, en la cual no te va a pedir un permiso adicional, porque si estás usando una cuenta dentro de tu computadora o la computadora que estés como invitado, como otra cuenta que no sea el administrador, te va a pedir un permiso. Pero si no fuera el caso, no te va a aparecer nada. Bueno, ahí dice esperando el que el programa instale. ¿Esta qué versión es? De repente, verdad, también no comenté. La versión 2013, que no tiene muchas diferencias con las últimas. Instalar ahora. Es solamente la aplicación, ojo, no es el paquete de Microsoft, sino solamente Project. Instalar ahora. Voy a comenzar a instalar. Vamos a ver cuánto demora. Tampoco este proceso demora mucho. Ahora vamos a ver un ratito.
ver, ahorita terminando de instalar. Como comenté, no es muy pesado, tampoco demora tanto la instalación. Mientras tanto voy comentándole dos cosas. ¿Qué pasa si no copio el serial dentro de la instalación? Todo eso está explicado en el manual. Acá. Todo eso está explicado aquí. Ya me pasé hasta este punto, ya hice esto, ya hice esto, esto de aquí ya lo hice, estoy acá. En la parte de la instalación. Y decía, ¿qué pasa si no le coloco el serial? Lo que va a suceder es que el producto no va a tener activación, en el cual va a caducar después de un periodo de tiempo, que si no me equivoco es un mes. ¿Nos afectaría en nuestro caso? No, porque el módulo dura un mes y la instalación te va a durar un mes. Pero si el programa lo quisieras tener ya instalado y que no caduca al menos en un buen tiempo, ahí sí necesitas colocarle serial. Eso es para los que de repente la última fase se les haga un poco más complejo. Que es la parte del serial. Vamos a esperar que termine aquí la... Ya falta poquito que termine de instalar. Aunque luego lo voy a desinstalar porque esta versión a mí no me, no me serviría ya que ya tengo la última. ¿Qué sería lo ideal de repente? Yo recomiendo bastante que compren en una tienda de informática el paquete completo de Office 2019. ¿Cuánto está? 5 soles. ¿Dónde lo puedes comprar? En cualquier tienda de informática donde arreglen computadoras. O en Lima mismo, que está más barato, creo. En tiendas normales está 5, en Lima está 4 soles, creo, el DVD. La instalación tampoco no es muy compleja. De todo el paquete. Dice, profe, ¿podría compartir el cajón de lunes? Ya, ya lo voy a compartir. A ver, que termino con esto. A ver, primero le doy en cerrar. Luego voy a ingresar ese project. Ahora me va a aparecer dos. Miren, tengo aquí el project, el ultimito, que es el que les he mostrado. Y acá debe estar la versión anterior. Acá está. Este es el project 2013, que es el que acabo de instalar. Este es el que van a tener ustedes. ¿Está bien? El project 2013. Ahora voy a ingresar. Project 2013. Ahí está ingresando. Dice activar Office. Ahí voy a colocar este serial. ¿También? Por eso que dentro de la carpeta había un archivo, un bloc de notas que dice serial. ¿Qué voy a hacer ahí? Copiar y pegar. Control C, Control V. Siguiente. Y ahí se está cuenta Microsoft no existe ni... Ya, bueno, me pide una cuenta. Ya, por eso que comenté que en esa fase de ahí, en esa parte de ahí, mm, sería lo recomendable desconectar el internet. Bueno, no puedo, obviamente yo no puedo desconectar el internet por la clase, pero en el caso de ustedes sí. En el caso de ustedes sí, cuando lo instalen, desconecten el internet como recomendación. Ahora, ¿qué pasa si esa parte del serial no la coloco? ¿Qué pasa si el serial no lo coloco? Vas a poder trabajar, normal, no te va a dejar trabajar, vas a poder guardar tus archivos también. Pero ¿qué sucede? Que va a caducar en este caso el 13 de abril. O por esos días te va a pedir que de todas maneras los tengas que activar. Entonces, para eso es necesario el serial. Nada más. Pero si llegaron hasta este punto, ya lo pueden utilizar. ¿Y qué les faltaría? Solamente activarlo. Entonces, me gustaría que al menos lleguen hasta este punto y con más razón si llegan hasta la parte del serial, que también está en el manual. Una vez que ya terminó la instalación, siguiente, cerrar, ingresas, cambiar clave del producto. Entonces en esta parte es donde ustedes van a colocar la clave y ahí termina el proceso de instalación. Preguntar más tarde y cerrar. Entonces cuando hagan la instalación desconecten el internet, ya sea wifi, ya sea tu señal de wifi o que desconectes el cable, o en todo caso si no puedes desconectar el cable, apagas el router un ratito, tampoco no es muy largo. Entonces también recomiendo bastante leer todo el PDF, aunque de repente nos cueste... ¿Dónde está el manual?
Como comenté, está en el aula virtual, Roberto. A ver. No, este es de colegio. Acá está. En Project, la primera clase. Entonces, en la primera clase subí la diapositiva, dos manuales. Uno de ellos es el de la instalación y el otro es de manual de uso. Ambos, como comenté, son elaborados por mí. Me di el trabajo de hacer esto, tomar fotocaptura por cada paso y para que lo tengan bien bonito. Y está la grabación de la primera clase. Entonces el día de hoy está la diapositiva y ya luego estaré subiendo la grabación de esta clase del día de hoy. Entonces, la siguiente clase voy a preguntar, espero que ya con más razón lo puedan avanzar. El miércoles voy a avanzar poquito nada más de la aplicación en sí, o sea, del trabajo que vayamos a elaborar acá. Pero ya para el lunes, ya ahí sí o sí tienen que tenerlo instalado para que puedan trabajar con normalidad. Ya para el día lunes, sí o sí. Bueno, entonces ahí nos estaríamos quedando. Nuevamente, preguntas que tengan, pueden preguntar. Recuerden también por el WhatsApp. Por ahí me había quedado con la lista. Por ahí me había quedado con la instalación de dos compañeras de ustedes que también me pueden preguntar. Voy a estar ayudando hasta las 10 de la noche, pero no por aquí, por WhatsApp. Para los que me pregunten, primero inténtenlo ustedes y ya si en alguna una fase se equivocan o algo así, ya me escriben. Por ahí dice Lucero, me dice que ya pudo, chévere. También ahí Lucero ya lo logró. Como pueden ver, tiene que tener paciencia y leer bien las indicaciones. Entonces, ahí nos estaríamos quedando, chicos. Hasta Luis, creo que se había retirado, sí. Entonces, ahí nos estamos quedando el caso de Melanie. Ya me comentó que sí lo tenía. Ya, bacán. Y sí tenía instalado. Entonces, eso sería todo, chicos. Y nos estaríamos viendo el día viernes. Recuerden que a las 7 de la noche, a la misma hora, por el mismo link. Es el mismo link de todas las clases. Dice, por ahí dice, lista, profe. Sí, ya tomé la lista. Dice, no es necesario poner... mm, ¿Poner qué cosa, Melanie? Un código. Comentaba que lo del código es para que no caduque. Si llegaste hasta la parte de la instalación, vas a poder trabajar normal, como ahorita puedes ver. Pero pasada esa fecha, o en esos días, no estoy muy seguro todavía, de repente 5 días después, ya no te deje trabajar. Entonces ahí en ese caso tendrías que colocarle. No para todos es la misma fecha. Por eso que es recomendable que cuando lo instales, lo desactives tu internet. Bueno, ahorita yo no lo puedo hacer obviamente ya que estoy transmitiendo. Pero en el caso de ustedes ya sí lo podrían elaborar. Bueno, entonces ahí nos estaríamos quedando. Sí, creo que eso sería todo. Entonces ahí nos estamos quedando, chicos. Ya la próxima clase ya entramos con reconocimiento de la aplicación en sí. Que todavía es parte de teoría. Pero ya para el día lunes ya ingresamos con ya el trabajo que se vaya a realizar. Bueno, ahí nos quedamos. Me voy despidiendo de todos. Hasta luego, cuídense. Nos vemos el día viernes. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Marisol. Hasta luego, Renato. Cuídense.